Sí, Vamos. ok. Bueno, pues bueno, aún antes de empezar, pues vamos a ver meningitis tuberculosa, pero pues sí señalar que muchos de estos aspectos de esta patología, pues ya va a ser como un pequeño repaso, tanto de meningitis como de tuberculosis, ¿no? Si ya pues se tiene conocimiento previo, pues ya la verdad es que es bastante sencillo, entre comillas, de entender. Pero bueno, vamos a empezar con su definición, que bueno, ya sabemos, ¿no? La meningitis va a ser esta inflamación, y aquí hay una diferencia que es subaguda de las meninges, más específicamente de las leptomeninges, que pues para sorpresa nuestra va a ser causada por Mycobacterium tuberculosis. Desde ya pues hay que mencionar que es la complicación más grave de la tuberculosis primaria, y quizá una de las partes más importantes es que es la causa más frecuente de muerte por tuberculosis en los niños. Bueno, en cuanto a su etiología, pues recordemos que el Mycobacterium tuberculosis representa, bueno, Mycobacterium tuberculosis es en sí un complejo, creo que más de 150 especies de bacterias, pero que pues Mycobacterium tuberculosis como tal está incluido, que también es conocido como el bacilo de Koch, y ese 95% representa el agente etiológico de la tuberculosis. No encontré como tal cuál es el más común de la meningitis tuberculosa, pero pues por lógica, si el 95% de los casos lo causa Mycobacterium tuberculosis, pues muy probablemente esta complicación también sea la más común. Pero también sí leí que Mycobacterium bovis sí también era un agente etiológico importante, considerado mucho menos frecuente, pero que sí se podía ver este tipo de meningitis o esta complicación por este agente. Siguiente, por favor. Bien, ahora para empezar con su etiopatogenia. Bueno, pues la meningitis tuberculosa, que también se llama tuberculosis meningia, pues es la forma más grave de tuberculosis primaria y la complicación, ¿no? Esta enfermedad pues se va a originar al romperse pequeños tubérculos en el espacio subaracnoideo, donde después se van a implantar en el encéfalo y las meninges y pues van a provocar esta infección. Y una vez que esta infección ya se genera, puede llegar hasta alcanzar hasta pequeñas arterias en donde se van a formar granulomas. Ahorita voy a explicar un poco más de eso. Y el foco primario se va a localizar en los plexos coroideos y después se van a diseminar también a la pared de los ventrículos y al espacio subaracnoideo. Esto va a ser importante pues para conocer un poco de por qué se dan las manifestaciones clínicas, que sí pueden ser un poco distintas de las anteriores meningitis. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a su fisiopatología. Bueno, recordemos que existen dos tipos de tuberculosis. El 95% es tuberculosis pulmonar y el otro 5% pues extrapulmonar. Y a veces que se puede diseminar al aparato digestivo, piel o a otros, como es el caso del sistema nervioso. El 95% era tuberculosis pulmonar y del otro 5% creo que recuerdo haber leído que la meningitis tuberculosa representaba entre el 0,8 al casi 2% de ese 5%. La forma en cómo se va a contagiar, o cómo va a llegar hasta las meninges, pues va a ser a través de dos formas. Una va a ser la diseminación linfatematógena. Normalmente se sucede ya en la infección primaria. Recordemos que en la tuberculosis pues tienen distintas fases durante la infección. Esta parte de la meningitis ocurre casi desde el inicio en la infección primaria y se disemina a través de vía linfatematógena. También creo que decía que podía ser por incluso absceso, creo que absceso abdominal, pero bueno, la diseminación más común es por vía linfatematógena. Y pues, Peritonitis abdominal. bueno, sí, peritonitis. Es decir, primero tendría que, ahora sí que, desarrollarse una tuberculosis extrapulmonar en la parte digestivo y ya después a través de la meningitis. Pero bueno, sí, la más común es la linfatematógena. Y bueno, esto puede provocar distintas complicaciones. Pero sí estoy bien, doctor, no sé si corríjame, pero creo que el foco gaseoso eran los focos de Ghon, que se veían en las radiologías, que era de las lesiones del parénquimo. Entonces, esta parte es muy importante porque aunque no siempre se va a desarrollar primero tuberculosis y después meningitis, de hecho hay casos donde no se desarrolla tuberculosis pulmonar, sí es una parte importante de entender estos focos de Ghon o focos gaseosos, ya que es aquí donde se van a empezar a diseminar a través de los cilios pulmonares. Y van A a ver, llegar... déjame, antes de que sigas, Sí, déjame puntualizar dos cosas. Sí, nada más aclarar. El primer punto, la diseminación de Mycobacterium tuberculosis. Ahí entonces puesto que correctamente que el 95% es linfohematógena y esa disminución, esa diseminación
es la que puede ir a sentarse a esos otros lugares que marca la flecha. ¿Sí? Puede darnos una meningitis serosa, un tuberculoma, que es otra variante de infección, nos puede dar un absceso cerebral, nos puede dar una leptomeningitis o nos puede dar una meningitis tuberculosa. O sea, esas son, todas esas que están marcadas en la flecha, son variantes de neuroinfección. ¿De qué va a depender de que nos cause una meningitis serosa, tuberculoma, absceso cerebral? De qué tan diseminada esté o de cuál sea su asiento en la parte del sistema nervioso central. O sea, el foco primario de tuberculosis habitualmente es el pulmón y de ahí puede partir y ir a sentarse al cerebro. Puede haber focos primarios en otro lugar, por ejemplo, el tubo digestivo puede ser un foco primario. Si la tuberculosis se adquiere por vía digestiva, la piel puede ser un foco primario. Pero habitualmente, y en la gran mayoría de los casos, el foco es pulmonar porque lo que predomina como enfermedad primaria es la tuberculosis pulmonar. Luego, ese foco gaseoso. Ese foco gaseoso no se refiere específicamente al nódulo de Gaume, porque el nódulo de Gaume es un nódulo que se calcifica y deja de ser gaseoso. Un foco gaseoso es un foco de tuberculosis activa que puede estar en cualquier lugar. ¿Sí? La tuberculosis activa lo que causa necrosis gaseosa y eso es lo que llamamos un foco gaseoso. Es una zona de neumonía necrosada que tiene aspecto de casio, ¿no? Por eso se llama foco gaseoso. Entonces, no confundir con el nódulo de Gaume, que el nódulo de Gaume es ya es una cicatriz como la que nos queda en la piel y esa pues difícilmente pueda tener bacilos viables que pudieran partir para otro lugar. Entonces, aquí foco gaseoso se refiere a un foco neumónico tuberculoso que se llama foco gaseoso por su aspecto al corte macroscópico, que tiene un aspecto de queso gruyere. Pero es una zona de neumonía en realidad, una zona activa. ¿De acuerdo? Ah, ok, ya, Sigue. mucho más claro. Sí, esa parte se me complicó, pero ya entendí. Ok. Sí, está bien, síguele. Ok, y bueno, ya en este foco gaseoso, pues se va a diseminar normalmente, como ya mencioné, en el espacio subaracnoideo. Esto va a tener distintas complicaciones, ya que va a alterar el flujo, como ya había explicado mi compañera José, mi meningitis bacteriana, pues toda esta circulación de líquido cefalorraquídeo también se va a ver afectada y puede provocar distintas alteraciones. Una de las más comunes, pero también de las más importantes, va a ser esta hidrocefalia, que como veremos más adelante, esto va a afectar a la hipertensión intracraniana y esto también va a depender de forma directa del pronóstico del paciente. También pues esta alteración del flujo puede provocar distintas cosas, como por ejemplo la presión de las arterias meningias y pues digamos una pequeña estenosis y puede provocar infartos o en el peor de los casos eventos cerebrovasculares. Y también ya pero también puede llegar a comprimir los nervios craneales, que igual los voy a mencionar un poco más adelante. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a los factores de riesgo, bueno, en primer lugar, pues evidentemente es si el paciente tiene tuberculosis pulmonar. Ya desde que el paciente se le haya diagnosticado que tenga recientemente tuberculosis pulmonar, se le considera un factor de riesgo muy importante para cualquier complicación, ¿no? Pero entre ellas está la meningitis. También para personas que tienen VIH-Sida o el sistema inmune comprometido, pues como es evidente, recordemos que Mycobacterium tuberculosis es considerada como una bacteria oportunista, ¿no? Entonces cualquier enfermedad o incluso tratamiento farmacológico que comprometa un poco el sistema inmune o que el paciente tenga VIH-Sida también es considerado un factor de riesgo, así como la diabetes mellitus o el simple hecho de tener consumo elevado de alcohol. Realmente esos factores de riesgo tenían mucho que ver ¿cómo se llama? Con los propios factores de riesgo de la tuberculosis pulmonar. Y bueno, uno que sí era muy importante es que un factor de riesgo es en los niños menores de 4 años, ya que como mencioné al inicio, pues representa un porcentaje importante de la mortalidad por tuberculosis. Normalmente la letalidad oscila entre el 20 a 40%, pero mayormente esto es debido a un diagnóstico tardío o un mal diagnóstico, que igualmente pues el momento en que se diagnostica será clave para el pronóstico del paciente, y más sobre todo en estos niños menores de 4 años. Adelante, por favor. Bueno, nada más mencionar que creo que de los niños, creo que era más común verlo a los niños menores de 2 años, este tipo de complicación. Bien, ahora en cuanto a la epidemiología,
Pues podemos ver ahí en el recuadro rojo, pues que está la meningitis tuberculosa. Ese es el recuadro que tú has empezado de la exposición de mi compañero Josemi, y este es de la semana 38. Hubo 7 casos de la semana y un acumulado de 336 en esa semana. Siguiente, por favor. Pero aquí también tengo otra que se fue de la última semana registrada, creo que fue de 4 al 10 de octubre, y aquí se hubo un aumento de los casos semanales, así como el acúmulo ya había incrementado. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí lo mismo, ¿no? En el caso de Yucatán, igual este es del pasado, no, este es de la última semana, de la semana 40, pues no hubo ningún caso registrado y pues en todo lo que va del año solo se registraron 5 casos, 4 que pertenecieron al hombre y uno de la mujer. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a su cuadro clínico, pues de forma didáctica y práctica se dividen en 3 estadios. El primero es un primer estadio o el estadio temprano, que se va a caracterizar por fiebre moderada y continua, irritabilidad, anorexia, estreñimiento y vómito ocasional. Aquí es importante entender que en este primer estadio pues no hay signos evidentes de ataque al sistema nervioso central. Ya es hasta a partir del segundo estadio o el estadio intermedio que ya comienzan a aparecer estos signos de irritación al sistema nervioso. Pues ya sabemos los signos de irritación meningia, como las rigidez de nuca, el signo de Kernick y de Brusinski, que ya se nos ha explicado. También aquí comienza a aparecer la hipertensión intracraniana, crisis convulsivas, cefalea, vómitos en proyectil, somnolencia y, bueno, que ya había mencionado, ¿no? Parálisis de los nervios craneales, generalmente por compresión. Recuerdo que de todos estos, creo que el más común o el más afectado solía ser el par craneal número 6. Y bueno, también pueden aparecer lesiones cerebrovasculares como la parálisis de las extremidades. Y ya finalmente en el último estadio o el estadio tardío, pues también puede llegar a haber pérdida de la conciencia, una respuesta débil a los estímulos, que por ejemplo en el segundo estadio la somnolencia, a pesar de que el paciente se encontraba en este estado, todavía aquí tenía una buena respuesta a los estímulos débiles. Aquí en este último estadio ya no. Y movimientos involuntarios, incluso puede llegar a haber ataxia o también un incremento de los signos neurológicos del segundo estadio. Algo importante es, como ya dije, esto es como que de forma práctica y didáctica, pero no es raro ver que por ejemplo, del primer estadio no necesariamente pasa al segundo y del segundo al tercero. Perfectamente puede del primer estadio pasar al tercero. También una parte importante es que en el caso de los niños iban a ser una pequeña excepción, ya que en los niños menores estos signos y síntomas iban a aparecer de forma paulatina. En un inicio iban a ser como silenciosos o insidiosos, iban a ir incrementando, pero en el caso de los niños no, es bastante común que aparezcan de forma repentina y una parte muy importante es que suelen tener crisis convulsivas. Siguiente, por favor. También otros signos. Permíteme, Carlos. A ver, nada más quiero que nos puntualices entonces en términos generales cuál podría ser la diferencia entre esta meningitis tuberculosa y todas las meningoencefalitis y encefalitis que hemos visto en las clases anteriores. Yo digo cuál podría ser porque bien ya dijiste que hay excepciones y las excepciones se pueden presentar en los niños. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿cuál sería una cosa que podría hacerla diferente? Pues yo diría que las crisis convulsivas, es decir, sé que hay como crisis convulsivas en las otras meningoencefalitis, pero aquí son muy características que aparezcan de forma repentina en los niños. No sé si eso se refiere. No, fíjate que no. En realidad la diferencia está en toda la diapositiva. Pues que se dividen en estadios. Bueno, así. Es que esa división en estadios nos está hablando de una cosa que puede ser subaguda. Cuando vimos las otras meningoencefalitis, vimos que eran violentas y agudas, ¿sí? Y en este caso, como que la instalación es más insidiosa, es más despacito, tiene 3 etapas que no habían sido descritas en las otras enfermedades, ¿sí? Y entonces aquí la instalación es como que más lenta, como que el proceso inflamatorio se va instalando más despacio, aunque cuando se instala causa mucho daño neurológico y mucho daño a los pares craneales, porque
esa variedad de que nos hablaste de leptomeningitis es una variedad bastante común y se inflaman mucho las meninges en la base y se vuelve como un cuero, como que se curten las meninges. Y ese engrosamiento de las meninges que están en todos los espacios de salida de los pares, de los nervios y sobre todo de los pares craneales, pues van comprimiendo y van causando parálisis de estos. Entonces, cuando vemos algo subagudo, con mucha afectación, que se fue instalando poco a poco o menos rápido, vemos afectación de pares craneales, de primera intención no se nos ocurre que fuera neumococo o meningococo, como vimos en el ejercicio que hicimos la clase pasada. Y entonces empezamos a pensar en cosas diferentes, y una de las cosas diferentes, porque no es la única, es tuberculosis del sistema nervioso central. Y aquí el diagnóstico diferencial, pues tendríamos que hacerlo con otras que se parecerían más, como son las infecciones por hongos. ¿Sí? Entonces, hay otro grupo de patologías de las cuales, pues aquí básicamente vemos tuberculosis, ¿sí? Que pueden causar cuadros de meningitis subagudas, entre los que están los grupos de hongos, ¿no? No es únicamente de tuberculosis. Eso es muy importante, porque eso nos va orientando hacia dónde vamos a ir. Desde luego que cuando veamos el líquido cefalorraquídeo, pues nos da otra orientación más, porque el aspecto que seguramente nos vas a decir, es una combinación entre la celularidad de los virus y las proteínas y la hipoglucorraquia de las bacterias, pero potenciado, ¿no? Y luego, si tenemos suerte y tenemos una tinción positiva, que ya nos dirás cuál es, pues entonces ya vamos de gane, ¿no? Pero tenemos otros elementos para hacer el diagnóstico de manera indirecta. Entonces es muy importante y por eso te detuve para recalcarlo, ¿sí? Okay. Síguele, Carlos. Gracias. Ok. Que por cierto lo dijiste, ¿eh? Nada más lo estoy recalcando para que lo notes tú y lo noten los demás. Sí, me ayudó a entender un poco más. Ok, qué bueno. También encontré otros signos y síntomas que, bueno, estos no eran parte de los estadios, pero sí encontré que podían llegar a ocurrir y también los pacientes podían padecer de fotofobia, agitación o los opístotonos, que son esta posición como se ve en la imagen, suele aparecer en los bebitos menores de 3 meses. Normalmente tanto el cuello como la columna se arquea hacia atrás. De hecho, yo creo que ya hemos visto esta posición. Esto suele ser más frecuente en la enfermedad de tétanos, más que en la meningitis tuberculosa. Pero creo que esta es una de las diferencias que sí encontré, a diferencia de las otras meningoencefalitis, que puede llegar a ocurrir esto. Y bueno, también las fontanelas abultadas en los bebés, también igual por la hipertensión intracraniana, por la hidrocefalia o en confusión, o incluso pueden llegar a estar en estado de coma. Siguiente, por favor. Bien, ahora para el diagnóstico, pues como ya justo mencionó el doctor, pues hay distintos métodos para llegar al diagnóstico. Ya desde ya, pues la punción lumbar es el diagnóstico definitivo, digamos el estándar de oro que se tiene que realizar por cultivo de Mycobacterium tuberculosis. Como dato, pues se necesitan de al menos 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo y cuando se pida también se debe realizar pruebas que recordemos que Mycobacterium tuberculosis es considerado como un bacilo ácido alcohólico resistente. Y pues la característica de esto pues se debe pedir con la tinción de Sil-Nielsen, que es la que está ahí abajito. Todo lo morado que se llega a apreciar ahí, pues es el Mycobacterium tuberculosis. Bien, ahora en cuanto a su, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Pero bueno, en su composición química del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver en general 4 o 5 características. El primero es el aspecto. El aspecto va a tener un aspecto opalino o xantocrómico, es decir, como amarillento, y va a estar caracterizado por un aumento de las proteínas y una disminución de la glucosa. En cuanto a la pleocitosis, esta suele ser variable, entre 20 a 500 células por milímetro cúbico, pueden ser más, pero siempre va a predominar los linfocitos. También, bueno, podemos ver 2 tablitas en las que se puede comparar, que es prácticamente lo que acabo de decir, ya con los valores. Pero en general son esas 4 cosas. Un aspecto amarillento, un aumento de proteínas, una disminución de la glucosa y una pleocitosis con predominio linfocítica.
También puede servir en la clínica, aunque bueno, no pues, ayuda más para orientarse, pero pues no es definitivo, en el fondo de ojo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿Sí? A ver, quédate tantito allá. Sí. Ok, Quédate. bueno. Mira, a ver, entonces, mira, la interpretación del líquido cefalorraquídeo es muy importante. Si bien no es definitivo el resultado es muy orientador cuando lo sumas con todas las otras cosas, ¿no? Si es un paciente que es conviviente positivo, si puedes determinar que tuvo recientemente tuberculosis pulmonar o que tuvo contacto con un bacilífero o tiene tuberculosis pulmonar, ¿sí? Y además encuentras un líquido cefalorraquídeo como el que está descrito, pues estamos aproximándonos a la posible causa etiológica de la infección del sistema nervioso central, aunque pueda haber situaciones en las que sea otra cosa, ¿no? Pero en medicina así es como trabajamos. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es fundamental porque vean ustedes cómo hay cositas que son diferentes, ¿no? El líquido cefalorraquídeo de la tuberculosis del sistema nervioso central es una combinación entre lo que se describe con los virus y se describe con las bacterias. Por ejemplo, el aspecto en los virus era un aspecto habitualmente cristalino o opalino, muy parecido a la normal. En las bacterias, turbio, lechoso, turbio. Y en la tuberculosa, jantocrómico o xantocrómico, como decimos nosotros. Y ese aspecto se lo da la otra característica muy importante, que es la gran cantidad de proteínas. ¿Sí? De 100 o hasta 800 miligramos por decilitro. En los virus esa cantidad de proteínas estaba ligeramente elevada, no estaba muy elevada. ¿Sí? En las bacterias estaba más elevada, pero no llegaba a los 800. Entonces esa gran cantidad de proteínas es el que le da el aspecto jantocrómico, como si fuera orina básicamente, al líquido cefalorraquídeo. Y cuando vimos el tipo de glóbulos blancos, recordarán que lo que predominaba en los virales eran los mononucleares y que habitualmente las células estaban alrededor de 500, menos de 1000. Y esto es lo que estamos viendo ahorita en la tuberculosa. Cuando eran bacterianas eran más de 500, predominaban los polimorfos nucleares y habitualmente eran más de 1000. Entonces estas diferencias son las que nos van llevando de alguna manera de la mano de pensar en que el paciente pudiera tener tuberculosis. La instalación subaguda, el antecedente epidemiológico, algún foco en otro lugar, ¿sí? Afectación de pares craneales y el aspecto del líquido cefalorraquídeo. Y si además tenemos la suerte de ver ya una tinción como la que estamos viendo allá, que es una tinción, ¿cómo se llamaba la tinción? De Sil-Nielsen. Puede ser la modificada de Kim Jong, o sea, la Sil-Nielsen en frío. Si ya vemos una resultado de una tinción como la que estamos viendo allá, pues ese resultado de la tinción pues mata cualquier aspecto del líquido cefalorraquídeo. Eso tiene mucho más valor, ¿no? Si ya tenemos algo como lo que estamos viendo en la imagen, pues ya no nos importa mucho cuáles son las características del citoquímico, porque ya estamos viendo a la agente causal. O sea, ya mató todo lo que nos pudiera orientar, ya no sirve. Si se parece o no se parece a una cosa o a otra cosa, ya no tiene gran valor porque ya estamos viendo ahí al agente infeccioso y entonces ya, automáticamente dicen, bueno, pues esto es tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. ¿Sí? Los bacilos ácido alcohol resistentes en líquido cefalorraquídeo, pues no son los únicos que pueden ser, ¿no? Pero sí que sí, cuando vemos bacilos ácido alcohol resistentes en líquido cefalorraquídeo, pues es tuberculosis hasta no demostrar lo contrario en el 99% de los casos. En el otro pequeño porcentaje pueden ser otras micobacterias, que no sean las tuberculosas, cuyo tratamiento es un poquito diferente. Pero cuando vean esto, pues ya, se acabó prácticamente, ¿no? Y si tenemos el cultivo o un PCR, pues ya eso ya es definitorio. Adelante, Carlos.
Ok, gracias, doctor. Bueno, ahí nada, les puse una imagen porque ajá, en el fondo de ojo se puede ver pequeños tubérculos en los coroides, que bueno, no soy experto, pero corríjanme si estoy mal, doctor, creo que son esas como bolitas amarillas que se logran apreciar, como que se ven más iluminados. Esa. La verdad es que lo que yo puedo decir es que hay una alteración en en la retina, ¿no? Sí, no, no es... No puedo decir que sea, pero esas son las alteraciones, esas máculas, esas manchas, sobre todo esa blanca que está allá, ¿sí? Porque esa es la otra, ¿sí? Pero así lo dicen, así será, ¿no? Hay otras imágenes hay otras patologías que nos dan imágenes muy características en los ojos. Cuando veamos toxoplasmosis, vamos a ver que la fondoscopía del ojo es fundamental para el diagnóstico y ahí hay que aprender un poquito a verlas, ¿no? Porque vemos lesiones un poquito diferentes a esas, ¿sí? Sí, claro. Síguele, Carlos. Sí, realmente solo para orientarse un poco, pero pues no, no es característico. Orienta mucho el que tú veas una cosa así, cuando tú lo sumas a todo lo demás, ¿no? Desde luego que seguramente el oftalmólogo, pues, él sí te puede hacer un diagnóstico con la observación, porque su habilidad está muy desarrollada en ese aspecto, ¿no? En la fondoscopía del ojo. Adelante. Siguiente, José, por favor. Bien, también pues una de las que se utiliza aquí, a diferencia de las otras meningitis, pues es la prueba de tuberculino, ¿no? Eh, para la presencia de tuberculosis. Recordemos nada más que esta es intradérmica, es una inyección intradérmica que se aplica en la cara anterior del antebrazo y la induración se va a medir de 48 a 72 horas después de la aplicación. Y nada más recordar que se mide a lo ancho, es decir, perpendicular al eje longitudinal y nunca a lo largo. Y lo que se mide, digo, esto lo interpretan otro tipo de personas. Creo que nosotros no, a menos que nos especialicemos. No, sí, nosotros, Carlos, nosotros somos los que interpretamos. La enfermera, hay muchas enfermeras que están capacitadas para hacerlo, pero es responsabilidad del médico interpretarlo. Ah, es que leí que había que tomar cursos y todo. Pero No, bueno, hombre, no, es nada más agarrar con tu dedo y sentir dónde está duro y medirlo. ok, sí, ok, doctor. Entonces, la parte que se mide es la zona con hinchazón firme, como se aprecia en la imagen. Lo que no se debe medir, porque puede dar un mal diagnóstico, es el eritema o el enrojecimiento, como se ve en la imagen. Y esta prueba de tuberculina en meningitis tuberculosa va a resultar positiva en el 70-80% de los casos. Ahí, espérame un poquito. Ya, una disculpa. Sí, no te Eh, preocupes. Entonces voy a aprovechar para que ok, interrumpas. Entonces, quítese de la cabeza que esto es algo muy especializado. Para la aplicación sí se requiere un entrenamiento especial, pero no para la interpretación. ¿Por qué para la aplicación tanto de esta prueba como de la vacuna, se aplica de manera igual, se requiere de no tomar cursos, sino de hacerlo, de estar adiestrado, porque la aplicación es intradérmica y es con una agujita de insulina. Entonces, está verdaderamente difícil que la puedas poner intradérmica porque tienes que meter la aguja muy paralela a la piel con el bisel para arriba y solo meter la cantidad suficiente de bisel para que atravieses, para que quede la punta en la epidermis, de tal manera que cuando la inyectas te quede una ronchita. Entonces, aquí lo que está difícil es ponerla, aplicarla. Y la aplicación sí habitualmente es de la enfermera, porque en la formación de enfermería pues llevan esa práctica. Pero, pues no sé, en mi época, yo no sé ahora, en la época pues, casi de los dinosaurios, como ustedes podrían decir, a nosotros nos tocaba vacunar, ¿sí? Y nos tocaba aplicar PPD cuando estábamos de pasantes y aprendíamos lamentablemente sobre la marcha. Ahorita yo les cuento una anécdota que me pasó respecto a esta aplicación de vacuna de BCG, ahorita que termines, si no se me olvida, me lo recuerdas. Entonces, lo que necesita cierto tipo de adiestramiento, que no es nada del otro mundo, pero sí requiere la habilidad, es aplicarla, aplicar esa décima de líquido en la parte intradérmica, no subcutánea. Porque si la aplicas subcutánea, pues si es vacuna te puede dar complicaciones de la vacuna y si es PPD,
pues te puede dar un falso negativo porque ya no te va a dar la induración, la aplicaste muy profundo. Pero la interpretación sí es del médico. O sea, si bien cualquiera puede medir, les aseguro que el criterio médico de esta tablita que está aquí, pues no se la sabe más que el médico, y a veces hasta algunos médicos no se la saben y ni siquiera saben dónde está o no saben que existe. Porque no es malo no saberlo en ese momento, pues, pero tienes que saber que existe y dónde está para poder ir a buscarla cuando necesites. Entonces, la medición y la interpretación es del médico. Porque les aseguro que el personal de enfermería no sabe que lo que tiene que medir es la induración, o a lo mejor sí lo sabe, pero como no lo hace todos los días, no es su criterio y no es su responsabilidad interpretarlo, pues puede ser que te midan otra cosa. Ahí tú tienes que ir a medir. Y para medirlo no necesitas más que una regla y agarrar tus deditos y ver dónde está rojo, pero eso no importa. Tocar, palpar la zona de aplicación y medir la parte dura. Y le puedes hacer un trazo como el que estamos viendo, ¿sí? Le pones un trazo o una raya y agarras una regla y la mides y luego te vas a tu tablita y la interpretas. Entonces no es nada del otro mundo, ¿sí? Y ahí está el criterio, es el criterio que tienes puesto allá, es el que ya vimos en tuberculosis y es que es válido para cualquier forma de tuberculosis, ¿sí? Así que bueno, eso nos toca la interpretación, nos toca la medición y más vale que aprendamos a aplicarlo porque si nos van a vacunar, nos van a poner BCG, pues vamos a tener que hacerlo porque es la misma técnica. Y después les cuento qué me pasó a mí en mi pasantía, porque yo apliqué muchas de estas, primero sin saber y luego pues aprendí, ¿no? Sobre todo con golpes. Adelante, Carlos. Ok, doctor. Y bueno, para que se considere positiva la induración, pues tiene que ser mayor a 5 milímetros, 10 milímetros o mayor igual o mayor a 15 milímetros. Pero hay que tener ciertas consideraciones específicas, que también ya las mencionó el doctor antes. Si la induración es mayor de 5 milímetros, para que se considere positiva, pues debe aplicarse alguno de estos, ¿no? Que haya tenido contacto previo con algún caso de tuberculosis, que el paciente tenga síntomas evidentes o esté diagnosticado ya con tuberculosis, una radiografía pulmonar sugestiva, o si el niño es un niño o adolescente con antecedente de terapia inmunosupresora o por alguna enfermedad. En el caso de la induración de mayor de 10 milímetros, pues va a ser positiva si es aplicada en niños menores de 5 años o en pacientes con malnutrición, cáncer, diabetes, linfoma de Hodgkin o insuficiencia renal crónica, o en general con niños con riesgo alto, ya sea que hayan nacido en países con elevada incidencia de tuberculosis, que hayan viajado a alguno de estos países o que hayan nacido de padres con procedencia de dichos países. También que hayan sido expuestos a adultos con riesgo de tuberculosis y con exposición frecuente de infectados por VIH, drogadictos, vagabundos, etcétera, etcétera. Y ya finalmente, para que se considere positiva, en una induración mayor o igual de 15 milímetros, pues debe ser un niño mayor de 4 años que no necesariamente haya tenido contacto o algún factor de riesgo. En general, cuando tiene más de 15 milímetros, siempre y cuando sea un niño mayor de 4 años, ya se considera que es una prueba positiva. Siguiente, por favor. Ahora también se pueden utilizar algunas técnicas de diagnóstico. Pero bueno, más que propia de meningitis, es pues para la presencia de tuberculosis pulmonar. En 80% de los casos de meningitis, pues también se van a encontrar radiografía de tórax anormales, sobre todo con un infiltrado de tipo miliar, como se puede apreciar ahí en la imagen, que de hecho apenas se logra ver, por ejemplo, la silueta del corazón. También en el electroencefalograma, algunas anormalidades son similares a cualquier infección meningoencefálica. No la puse porque, pues la verdad es que como ni siquiera se interpreta en el electrón, pues no sabría definir qué es lo que están. No te preocupes, yo tampoco lo sé. Okay, Eso se requiere de un personal adiestrado específicamente para eso. ok. Y también decía que la tomografía computarizada va a ser útil para el diagnóstico de hidrocefalia, que como ya mencioné es una complicación importante. Una cosa es que también decía que en el caso de que la tomografía fuese normal, no excluye el diagnóstico de meningitis. Siguiente, por favor. Ah, y bueno, ahí puse cómo se ve una tomografía con hidrocefalia. ¿Por qué dices que tiene hidrocefalia?
Bueno, tampoco sé interpretarla del todo, pero estuve viendo imágenes comparativas y como que se ve como que más ensanchado la parte negra. No, sin duda. Aquí yo les recomiendo que cuando vean algo así pongan, para que lo vayamos aprendiendo, pongan el contraste de lo normal. Ajá. Ahorita que terminemos, vamos a ver, los ventrículos laterales, que son los que estamos viendo ahorita, por el nivel del corte, son esos que tienen forma de mariposa, ¿no? Habitualmente están chiquititos, en algunos casos están casi cerrados. Entonces, cuando están así de ese tamaño, pues sin duda tiene hidrocefalia, ¿no? Y cuando están aplastados, pues es un dato de edema cerebral, se comprimen de afuera para adentro. Entonces, el tamaño de los ventrículos son orientadores a hidrocefalia, a atrofia cerebral, porque también hay atrofia cerebral que podría parecer una hidrocefalia. ¿Cuál sería la diferencia? Que en la periferia del cerebro, pues también veríamos una mancha negra, como que se encogió el cerebro, ¿no? Entonces, esas pequeñas diferencias hacen que el diagnóstico se vaya para un otro caso. Pero si ustedes también pueden ver esta placa, tiene algo que puede orientar, ¿no? Y que tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial contra otra cosa. Si pones tu cursor en el cuerno posterior derecho que está del lado izquierdo de nosotros, ¿no? Pone el cursor en el cuerno posterior, del cuerno del ventrículo, allá. Ahí ustedes van a ver casi en medio una mancha blanca, ahí, una mancha blanca. Esa es una calcificación. ¿Sí? ¿Qué hay ahí qué hay ahí adentro que se puede calcificar? Los plexos coroides. Entonces, cuando vemos una calcificación, o pensamos en cisticercosis, o pensamos en tuberculosis, o en un tumor. Claro, estoy hablando de un punto aquí aislado. Entonces, esa es la imagen de una tomografía de una hidrocefalia con un punto de calcificación intraventricular, plexo coroide calcificado. Síguele. ¿Qué crees, doctor? Siguiente. También aquí puse varios criterios diagnósticos ya para complementar. Y bueno, el primero es el criterio clínico y es si el paciente presenta al menos 2 semanas de fiebre acompañada de alguno de los síntomas, que bueno, ya expliqué de los tardíos, cefalea, irritabilidad, pérdida de peso, del apetito, vómito, los signos meningios, convulsiones o déficit local, también está considerado como un criterio clínico. También si está asociado a un contacto con alguna persona que haya tenido tuberculosis anteriormente. En cuanto a los criterios laboratorios, pues igual es lo que ya he explicado del líquido cefalorraquídeo. Una pleocitosis con más de 20 células, linfocitos más del 60%, proteínas mayores y una glucosa menor del 60%, que es lo que ya había dicho del líquido cefalorraquídeo. Para el criterio radiológico, pues también sirve la tomografía cerebral, que debe tener dos de las siguientes características. Una es la que ya mencioné, que es la hidrocefalia o el realce gangliobasal, tuberculomas o infartos cerebrales. Que bueno, de esa ya no puse imágenes, pero también es considerado como un criterio. Y por último, si la tuberculosis es fuera del nervioso sistema, está fuera del sistema nervioso central o en alguna otra localización, ¿no? Es similar a los factores de riesgo. Si el paciente está diagnosticado con tuberculosis, pues ya representa un factor de riesgo. Si está en algún otro lugar que no sea en el sistema nervioso central, también puede indicarnos esta posible complicación. Siguiente, por favor. Bueno. Para el diagnóstico de diferencial, la verdad es que sí se tenía que hacer con varias enfermedades y también ya lo mencionó el doctor, se debe de hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo con algunos tipos de meningitis que puedan ser causadas por hongos. Y pues también pues con las otras meningitis, tanto bacterianas, la viral, también encefalopatía por plomo, toxoplasmosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, criptococosis, cisticercosis, listeriosis, tifoidea, absceso cerebral y mononucleosis infecciosa. Y leí que también lo mencionó el doctor, uno de los aspectos más importantes pues es hacer la comparación de las características del líquido cefalorraquídeo, que nada más para volver a recordar, en el caso de la meningitis tuberculosa, pues va a tener este aspecto xantocrómico o amarillenta, un aumento de las proteínas, una disminución de la glucosa y una pleocitosis con predominación linfocítica. Siguiente, por favor. Bien, el tratamiento decía que era prácticamente el mismo o muy similar a que la tuviese la tuberculosis pulmonar,
Nada más que pues la meningitis al ser una urgencia, una emergencia, no me recuerdo, pues sí se debe de empezar un tratamiento con otros medicamentos desde el momento en que se sospecha. Leí que se debía de administrar prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día durante 45 a 60 días o una administración de dexametasona a dosis de 0,25 miligramos por kilogramo por dosis cada 8 horas y posteriormente administrarle prednisona de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo por día y esta debía de ser completada de 3 a 6 semanas. Y bueno, nada más para recordar el tratamiento de la tuberculosis, pues hay distintos grupos, pero los más importantes son los del grupo 1, que son los antituberculosos, como la isoniazida, la rifampicida, piranizamida y etambutol. Y bueno, creo que la streptomicina también pertenece al grupo 1, nada más que este es inyectable. La siguiente, por favor. Creo que aquí tengo las dosis. Sí, nada más, Carlos, decirte que el tratamiento pues es el mismo que ya vimos con Sí, con tuberculosis. La diferencia es que aquí se acabaron los tratamientos acortados. Ya no hay. ¿Sí? El tratamiento es entre 12 y 18 meses. Ok, claro. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Los medicamentos son los mismos, pero ya no hay acortado estrictamente supervisado. Se acabó eso, ya no hay. Es el tratamiento convencional, el que usábamos antes de 12 a 18 meses. Ok. Sí, adelante. Y bueno, aquí pues están igual cada fármaco con su acción y pues con las dosis, ¿no? En el caso de la isoniazida, pues, que es un bactericida extra e intracelular, pues la dosis puede ser distinta, ¿no? Ya es una dosis diaria o 3 dosis por semana. Y 15 miligramos por kilogramo hasta 300 miligramos por vía oral. En el caso de dosis diaria o 3 veces por semana, 20 miligramos por kilogramo hasta 600 miligramos. También la rifampicina, que es un bactericida y esterilizante, en caso de dosis diaria, 15 miligramos por kilogramo hasta 600 miligramos vía oral. Y 3 veces por semana, 20 miligramos por kilogramo hasta 600 a 900 miligramos. La piracinamida, que es un bactericida intracelular, en caso de dosis diaria, 25 a 40 miligramos por kilogramo hasta 2 gramos. Y en dado caso de dosis semanales, hasta 50 miligramos por kilogramo. En caso de que el paciente tenga más de 51 kilogramos, hasta 2,5 gramos. El etambutol, que puede ser desde 15 a 30 miligramos por kilogramo hasta 1,2 gramos como dosis máxima. Y en 3 veces por semana, 40 miligramos por kilogramo hasta 1,2, igual como dosis máxima. Y la streptomicina, que creo que era que no tenía tanta relevancia o no tenía tanta potencia. Por eso recuerdo haber leído. En caso de la dosis diaria es de 15 a 30 miligramos por kilogramo hasta 1 gramo máximo y 3 veces por semana 25 a 30 miligramos por kilogramo hasta 1 gramo. Doctor, aquí tengo una duda yo, doctor. ¿Esto se aplica también para los pacientes pediátricos o esto yo? No, es el mismo esquema. Tiene- Salvo algunas pequeñas modificaciones, por ejemplo, no usar etambutol porque causa muchos problemas en los ojos. Básicamente es el mismo esquema, no cambian grandes cosas. Y por ejemplo, nos dice que la streptomicina no tiene mucha potencia. Sí, sí la tiene. ¿Cuál es el problema con la streptomicina? Pues es muy tóxica. Sí, Es sí. neurotóxica y nefrotóxica. Además es parenteral. Imagínate nada más que cada tercer día te estén poniendo por muchos meses, ¿no? Pues es bastante duro eso, ¿no? Y además duele en serio. Sí, a mí me tocó la época en que se usaba sí o sí streptomicina en el esquema, en aquel pabellón de tuberculosis que ustedes pues, nunca tuvieron oportunidad de ver porque tienen muchos años. En el viejo hospital Oram estaba el pabellón de tuberculosos al fondo, pegado, colindando con el hospital dermatológico, o sea, aislado del resto de los pabellones. Ahí estaban los tuberculosos y a mí me tocó por voluntad, no por imposición, ir a aplicar streptomicina. Allá reafirmé mi técnica de inyección intramuscular. Le íbamos a aplicar a los tuberculosos sus streptomicinas, ¿no? Salíamos de nuestra clase y ahí nos íbamos a meter a ese pabellón a hacer curaciones de los tuberculosos. Había uno que les decíamos el chacachaca, ahorita les digo por qué. Y los curábamos y les aplicábamos sus dosis de streptomicina. Y la verdad es que estaba muy difícil porque esos pacientes que estaban allá,
Muchos de ellos estaban consumidos, estaban caquécticos y tenían la piel dura como de cuero curtido. Y en ese entonces pues, no había agujas desechables, eran las agujas reutilizables, ya todas despuntadas. Y la verdad es que era muy triste, pero era lo que se hacía en esa época, ¿no? Síguele. Ok, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, como ya había mencionado, el pronóstico, pues va a tener una relación directa y con tres factores, y de esto va a depender. Número uno, pues va a ser la edad. A menor edad, pues es muy probable que represente secuelas psicomotoras, dependiendo de en qué momento o en qué estadio se encuentra y se diagnostica y se inicia el tratamiento, que es la segunda parte, factor fundamental del pronóstico. Y la tercera, pues es la hipertensión intracraniana que se produce por la hidrocefalia, que decía que ocurre en menor o mayor grado casi en todos los casos, pero cuando ya se considera grave solo representaban 30% de ellos. Siguiente, por favor. También había algunas complicaciones que se podían presentar y las dividían en tempranas o tardías. En el caso de las tempranas podía aparecer aracnoiditis basal obstructiva, lesiones en los nervios craneales, alteraciones motoras sensoriales, hemiplegias, crisis convulsivas o hipoacusia. Muchas de estas pues son los signos o síntomas también que se ven ya en los distintos estadios. Por ejemplo, Carlos, la causa de la hidrocefalia es la aracnoiditis basal. ¿Sí? La inflamación de la aracnoides que está en la base del cráneo, ¿sí? Obstruye los puntos más estrechos de circulación del líquido cefalorraquídeo y al obstruirlos, pues impide el paso de todo el líquido cefalorraquídeo que está arriba y lo que causa es una hidrocefalia tetraventricular, o sea, los 4 ventrículos están crecidos. ¿Sí? No es una hidrocefalia no comunicante donde la hidrocefalia está a nivel del acueducto y solo vemos hidrocefalia de los ventrículos laterales. Entonces, la aracnoiditis basal, que es una característica muy común de la tuberculosis, o sea, la inflamación muy importante de las meninges en la base del cráneo, pues estrecha el paso y eso es lo que causa la parálisis de los nervios craneales y la hidrocefalia tetraventricular. Ahí vamos a ver si encontramos algunas imágenes, ¿no? Ok, ok. No sabía eso, doctor, gracias. Y bueno, las complicaciones tardías, pues sobre todo ocurren en los niños, bueno, los menores de 4 años. Es el retraso mental, déficit intelectual, algunos trastornos de la conducta e incluso leí que podía provocar diabetes insípida, obesidad y pues ataxia, cuando se ve afectado también el cerebro, me parece. Y creo que era todo. Siguiente, José, no sé si había otra más. Sí, otra referencia, parece. Voy a quitar tus diapositivas, voy a poner, vamos a ver qué aparece en internet. A ver, entonces, una de las cosas que nos dijiste, más que nos dijiste, es que había una modalidad de infección que era el tuberculoma, ¿no? El tuberculoma, pues, no es exclusivo del cerebro, ¿no? Aquí les tengo puesto una radiografía, donde del lado de donde está la flecha, del lado derecho, ustedes están viendo esta imagen redonda, de una pared gruesa, con una zona más clara en su interior. Esta es una imagen de un tuberculoma. ¿Qué es un tuberculoma? Es un foco neumónico o un foco de caseinificación, como nos dijiste, ¿no? Eso es lo que es un tuberculoma. El resto del pulmón está normal y solo tiene una pequeña afectación. Es un tumorcito de tuberculosis, ¿no? El diagnóstico diferencial, pues habría que hacerlo con otras cosas, ¿no? Pero esta sería la imagen. Si me voy un poquito para atrás, pues aquí tenemos un tuberculoma, pero ya en una tomografía, vean ustedes. Aquí está un tuberculoma con una zona de neumonía en la parte posterior, pero aquí es un tuberculoma, ¿sí? Y tenemos una resonancia magnética donde vemos aquí, voy a agrandarlo. Pues es lo mismo que vemos en el pulmón, si se dan cuenta, ¿no? Aquí tenemos una zona redondeada, que sabemos que es tuberculoma porque seguramente ya lo estudiaron, pero podría ser un tumor, ¿no?
Puede ser un absceso cerebral también. ¿Por qué nos ponen puesto tuberculoma? Porque seguramente ya llegaron a la causa, pero cuando vemos una imagen como esta, puede ser un tuberculoma, puede ser un absceso o puede ser un tumor con la parte de en medio necrosada, ¿no? Y aquí vemos en la imagen que está a la izquierda, pues otros más pequeñitos, miren. Entonces, esta es una tomografía, ¿sí?, con medio de contraste donde estamos viendo la imagen. Vamos a ver, voy a ponerle en el buscador tomografía normal. Para que vean ustedes el tamaño de los ventrículos laterales. Vean el tamaño de los ventrículos laterales. Esto parece una mariposita. Y en realidad, pues, está relativamente chico comparado con lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Otra cosa importante es que vean ustedes aquí el cerebro está un poquito atrófico. Seguramente es tomografía de un adulto. Y vemos que ya en el lóbulo frontal como que se encogió. Seguramente es una tomografía de un adulto, ¿no? Así se ve la tomografía de un adulto mayor con cierto grado de atrofia cerebral. No es que sea patológico. Voy a poner una con hidrocefalia. Vean ustedes que este es muy parecido a lo que nos mostraste, Carlos, en tu plática. Vean ustedes el tamaño de este ventrículo, de estos ventrículos laterales, están inmensos, ¿sí?, comparados con los que vimos en la tomografía normal. Este todavía están más grandes, ¿sí? Estos están tan grandes que vemos los cuernos posteriores hasta la parte de abajo. Y aquí vemos que también aquí es una hidrocefalia tetraventricular, porque está hasta abajo esto, ¿no? Y además hay atrofia cerebral. Son los datos de hidrocefalia. Y vamos a ver qué nos aparece cuando ponemos aracnoiditis basal. Vamos a ver algo que les pueda decir. Bueno, aquí tenemos un corte con aracnoiditis basal, ¿no? En la base del cerebro pues hay meninges, hay vasos, ¿sí? Entonces aquí hay una combinación de alteraciones encefálicas con toda esta masacote que vemos en la base, con zonas hipodensas aquí, que son imágenes de aracnoiditis basal. No hay ninguna que donde se vea el reforzamiento de la base, para mostrárselos aquí. Todas están arriba. No la hay. Estos son datos indirectos de aracnoiditis. No, miren ustedes cómo está la hidrocefalia con tuberculomas. Y si hubiese más cortes, según veríamos que la hidrocefalia es tetraventricular. No hay más cortes, estos son los cortes superiores nada más. Bueno, aquí hay una imagen de aracnoiditis basal, vean. Vean el reforzamiento de toda la vascularidad con tuberculomas. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario? No, doctor, pero ya no dijo por qué le decían así a su paciente. Ah, no le dije por qué. ¿Por qué le decían así a quién? Dijo, creo que el chacachaca. Ah, el chacachaca. Ah, les cuento. Para relajarnos un poco y que se vaya preparando el tema que sigue. Primero les cuento mi experiencia con la aplicación de la BCG. Ahorita pues ustedes tienen más problemas que los que estuvimos nosotros porque ni siquiera están yendo a su práctica clínica y eso es fundamental, ¿no? En algún momento vamos a tener que ver cómo le hacemos. Voy a quitar esto mientras. Vamos a tener que ver cómo le hacemos para que ustedes hagan sus prácticas porque hay cosas que se tienen que hacer.
La teoría no es suficiente, no es como aquel que sabe de cocina, pero porque lo leyó mucho en los libros, ¿no? A la hora de cocinar, nada les sale, todo se le quema. Entonces, yo tuve afortunadamente la oportunidad de que en mi época existía aquel antiguo hospital Oram, el hospital escuela Oram, donde prácticamente teníamos acceso libre, ¿no? Podíamos entrar desde los primeros años y nadie nos impedía el paso. Y nos podíamos pegar con cualquier grupo de visita y solo preguntaban de dónde veníamos y se acabó, ¿no? Estaba muy chévere porque el que quería aprender solo tenía que cruzar. A mí me gustaba ir a hacer curaciones para aprender, ¿sí? Aunque ahora pues yo creo que no tengo el estómago para hacerlo, ¿no? En ese entonces mi estómago estaba fuerte, ahora ya estoy algo mermado y algunas cosas pues me cuesta trabajo hacerlas, ¿no? Pero en ese entonces estaba yo ávido de conocimiento y me iba yo al pabellón de infectología, que estaba a 50 metros antes del de tuberculosis, y del de tuberculosis al de infectología a curar pies engangronados, úlceras crónicas, misetomas. O sea, era un pabellón del horror y ahí íbamos a hacer curaciones. Y al de tuberculosis íbamos a aplicar streptomicinas. Fácil, yo me aplicaba 10 streptomicinas 3 veces por semana. Y había un paciente que le decíamos el chacachaca. Creo que ustedes, déjenme ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro aquí. El comercial, lavadora, porque no creo que ustedes lo hayan oído alguna vez. Chacachaca, chaca, chaca. Vamos a ver si lo encuentro. Chacachaca, no, no, pero entonces eso era un paciente que tenía un hueco en uno de sus tórax. ¿Sí? Entonces, ese hueco estaba abierto, tenía una toracotomía porque ya el pulmón se atrapó y se hizo un absceso ahí y no curaba. Entonces, lo que se le hizo es una toracotomía abierta. ¿Qué le hicieron? Le hicieron un hueco y le dejaron expuesto ese hueco y tenía un hoyo. Y para curar ese hoyo, lo que hacíamos nosotros era ponerle solución salina e isodine. Y el paciente se empezaba a chicolear de un lado para otro como lavadora. En ese entonces había un comercial de Ariel, ahorita veo, ahí tengo algunas fotografías acá, de Ariel, de Fab Ariel, ¿no? Que el comercial de Ariel era de que limpiaba muy bien y que tenías una lavadora de tipo chaca chaca porque era una cubeta donde solo batías el agua. Entonces ese paciente le poníamos la solución salina y el isodine y se empezaba a mover de un lado a otro, como esas lavadoras que tienen su cosa en medio, que se mueven de un lado para otro. Luego le poníamos su lebrillo y se inclinaba y sacaba ¿cómo se llama? La solución que le habíamos metido. Le volvíamos a meter otra y más bien se curaba como si estuviese lavando ropa. Por eso le decíamos el chaca chaca. A ver, voy a compartirles. Eso pues ya no se ve, ¿no? Pues inclusive ya no hay pacientes de tuberculosis crónica ingresados, el tratamiento es ambulatorio. Miren, aquí está lo del comercial, miren. Este es el señor que hacía comercial de Ariel Chacachaca. A ver si está por aquí. Ahí está. Por eso le decíamos el chacachaca, porque hacía como lavadora. Y era un paciente muy conocido entre nosotros. ¿Sí? Decía, ¿dónde más voy a curar el chacachaca? Ya tenía el paciente
meses allá ¿cómo se llama? Ingresado, y muchos de nosotros ya lo conocíamos, era el famoso chaca chaca. Ahí aprendimos a hacer algunas cosas. Y la otra que les dije que les iba a contar es que cuando yo era pasante, yo no sé si ahora se hace, en los días pasados estuve revisando una supervisión que le hace la escuela a sus pasantes y vi que revisó 38 sedes de pasantías y vi que por lo menos en 11 ni siquiera se aplican vacunas. En otras tantas las condiciones del refrigerador no están buenas y rara vez se aplican vacunas. Entonces, al parecer ya esa aplicación de vacunas en la pasantía, pues no se tiene la oportunidad o hay personal vacunador que lo hace, pero en mi época, que yo hice mi pasantía en Canacín, teníamos una pasante de enfermería, o más bien teníamos una enfermera y 2 pasantes de medicina y teníamos metas de vacunación. Y los responsables de cumplir con las metas de vacunación éramos los pasantes de medicina. Y teníamos que ir a vacunar. Era obligación salir, vacunábamos en el edificio de la pasantía, aunque en el edificio de la pasantía era tarea de la auxiliar de enfermería. Pero uno de nosotros estaba rotando, era el jefe de epidemiología, digamos, ¿no? Y el otro era el jefe de urgencias y luego en la tarde nos quedábamos con todo, ¿no? Entonces el que estaba en epidemiología tenía que ayudarle a la enfermera a vacunar, aunque la responsabilidad era del auxiliar de enfermería. Pero cuando salíamos a las campañas de brigada, nos llegaba de la delegación una ambulancia con otras vacunadoras y nosotros éramos los responsables del equipo de vacunación y salíamos al municipio a vacunar. Entonces a mí me tocaron, durante el año que estuve de pasantía, me tocaron 2 campañas de vacunación contra BCG. Y a mí se me hizo muy fácil para cumplir la meta de vacunación. Bueno, a mí y a mi compañero, o a mi compañero y a mí, para que no sea el burro por delante. Para cumplir con la meta, pedirle la autorización a la directora de una escuela que está a un lado del Palacio Municipal. Esa escuela todavía existe. Y agarramos allá a todos los que no tenían cicatriz vacunal. Imagínense qué dificultad para aplicar esa vacuna que tenía que ser intradérmica en niños que ya estaban grandes y que se movían mucho. La verdad es que era un arte poder aplicarla bien, pero en muchos de los casos pues se nos iba más allá de la epidermis, se iban subcutáneas. ¿Cuál fue la consecuencia de esa mala decisión de vacunar primero niños grandes, que seguramente algunos de ellos ya habían tenido contacto con tuberculosis? Y la otra, que la vacuna se nos fuera más allá de la epidermis, que empezamos a ver una complicación vacunal que se llama BCGitis. O sea, granulomas tuberculosos subcutáneos donde se hacían huecos en el sitio de aplicación. Y afortunadamente, en menos de los casos, ganglios axilares, o sea, adenitis vacunal. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, primero nosotros estábamos verdaderamente asustados por lo que estaba pasando, porque no fueron ni uno de 2, sino que fueron varios. Y nos sentíamos responsables de la situación, pero la otra es que la población, pues, se enteró de lo sucedido, ¿no? Porque ya no era un caso, y nos querían linchar a nosotros y a la directora que nos dio la autorización, sin la autorización de los papás, como se hacía antes, ¿no? Tú llegabas y le pedías permiso al director, el director te daba permiso y tú aplicabas la vacuna, y se acabó, ¿no? Entonces se volvió un lío, y nos querían linchar, y nos tuvieron que suspender hasta que se calmaron los ánimos y nos regresaron, porque si no, quién sabe cómo hubiese acabado ese tema de la gente enardecida y molesta. Y el compromiso fue que nosotros le diéramos tratamiento a los pacientes, y por lo menos 2 meses estuvieron yéndose con nosotros todos los días, a que nosotros les estuvimos viendo la cara a los papás, y nosotros con la pena, para darle tratamiento a esas BCGitis, que eran unos huecos en el brazo, o adenitis axilar,
Afortunadamente no hubo más allá que eso, porque yo vi casos. A mí cuando ya era yo pediatra, me tocó ver el caso de una BCGitis diseminada, donde pasó de la piel al ganglio y del ganglio al mediastino y ahí a los pulmones, y la paciente, que era una niña, falleció, ¿no? Una paciente desnutrida, y no pudimos, falleció. Afortunadamente no pasó nada tan lamentable como eso, pero son cosas que te marcan en la vida y nunca se te van a olvidar, ¿no? Muy bien, vamos a tomar 5 minutos para que yo vaya por un café y otras cosas y que preparen el tema de cisticercosis. Adelante, Nelson. Sí, doctor, ¿ya se escucha? Ya, adelante. Comenzar con esta parte de neurocisticercosis. Y bueno, empezando respecto con su definición, pues decidí agregar también la definición de cisticercosis como un término pues general y que engloba todas las formas de cisticercosis.
Se va a tratar de una enfermedad que está causada por la presencia de la forma larvaria de Taenia solium, que se conoce como cisticercos, en diferentes tejidos del organismo. Y cuando estos cisticercos afectan al sistema nervioso central, pues se le denomina neurocisticercosis. Como ya comenté, pues la etiología va a venir de la forma larvaria de la Taenia solium, que en algunos textos pues lo denominan como Cysticercus cellulosa o cellulosae, aunque pues realmente no tiene una implicación en cuanto a la clasificación, porque realmente no es como que sea un parásito aparte, sino una forma de la tenia. En este caso, pues el cisticerco de Taenia solium va a venir conformado por una vesícula de forma ovalada y translúcida, llena de líquido, y va a medir aproximadamente de 0.5 a 2 centímetros de diámetro. En cuanto a su estructura, pues es algo similar al parásito adulto. Va a tener un excólex invaginado y va a poseer 4 ventosas y un rostelo armado con 2 hileras de gancho, pues un poco más cortas y de menor prominencia que en el adulto, y estos pues van a conformar su órgano de fijación. También va a ser a través del tegumento que presenta este parásito para efectuar pues sus funciones tanto de alimentación como de excreción. Y pues también vamos a ver que los cisticercos van a presentar pues dos formas, una forma vesicular y una forma racemosa. La forma vesicular, pues la forma más frecuente, es de forma ovoidea, tiene un color blanquecino aperlado y va a medir alrededor de 3 a 12 milímetros de largo, y pues esa es la imagen que estamos viendo abajo a la izquierda de fondo amarillo, ¿no? Es ahí donde se ven las vesículas. Y después está la forma racemosa, que pues es más grande, igual como vemos en la imagen de la derecha, y va a llegar a medir hasta unos 90 milímetros de diámetro. Se caracteriza por ser lobulada y posee una membrana irregular, y otras características que, a diferencia de la vesicular, que sí tiene escólex, pues esta no lo va a poseer. Hablando sobre el ciclo vital, en esta parte pues es importante involucrar tanto la enfermedad por teniasis y cisticercosis, en la cual van a haber pues tres fases en donde se involucran pues tres agentes, por decirlo así, en donde pues está el huevo de la Taenia solium, la forma larvaria, que son los cisticercos, el adulto pues propiamente dicho, y dos huéspedes, el ser humano y el cerdo. En este caso, pues los humanos que se encuentran parasitados con Taenia solium van a alojar en su intestino delgado, por lo regular, un solo parásito adulto. Como ya vimos en clases pasadas cuando vimos teniasis, pues se va a encontrar adherido a la pared intestinal, específicamente a la mucosa, a través de su órgano de fijación, que pues es el escólex. También recordar que el escólex se va a continuar con un cuello, y este cuello se continúa con el cuerpo, pues propiamente dicho, del parásito, que se conoce como estróbilo, y va a estar formado por 3 secciones. La primera sección, si recordamos, pues va a ser la de proglótidos jóvenes o indiferenciados. Le sigue otra cadena de proglótidos maduros, y por último los proglótidos grávidos, que contienen pues los huevos ya embrionados. En esta parte, pues los pacientes que tengan teniasis expulsan a diario heces que contengan proglótidos grávidos llenos de huevos de Taenia solium, y cuando va a suceder que cuando no exista un manejo de las heces adecuado, pues los proglótidos van a contaminar la tierra y de igual manera el agua. Es por eso también que los cerdos que se encuentren en contacto con estas heces se van a alimentar de ellas y van a ingerir de esta manera los huevos, contaminándose pues con el parásito. Una vez que pues, los cerdos hayan ingerido estos huevos, estos van a llegar a la pared de su intestino, y como en el ser humano, ¿no? Pueden llegar también a través de la circulación, y de ahí a diferentes tejidos, en donde se van a transformar pues, a cisticercos. Y va a ser por medio de la ingesta de carne de cerdo que esté contaminado con estas larvas, por la cual los seres humanos se van a contaminar, y pues estos cisticercos van a alcanzar el intestino, eclosionando su excólex, y de esta manera pues el parásito se va a adherir de nueva cuenta a la mucosa intestinal, desarrollándose
aproximadamente entre 3 y 6 meses, pues un adulto maduro. Es de esta manera que estos individuos parasitados con Taenia solium van a eliminar frecuentemente por los proglótidos que tengan huevos, ¿no? Mediante el fecalismo, y así es de esta manera que van a contaminar tanto alimentos como pues las bebidas. A partir de esto, pues los humanos pueden ingerir, como ya comenté, los huevos, y estos a ser pues deglutidos por el ser humano llegan al sistema digestivo, y es que los huevos, al ingresar los huevos embrionados, pues van a llegar, como comenté, a la mucosa intestinal, y las oncosferas van a eclosionar penetrando la pared intestinal, y de ahí de la circulación hasta la musculatura. Y pues desde esta manera que las oncosferas pueden desarrollarse y evolucionar hasta cisticercos en diferentes órganos, ¿no? Principalmente los más comunes pues es el tejido subcutáneo, los ojos, y que es de nuestro interés para este tema, pues es el sistema nervioso central. Y es de ahí, de esta manera en cómo se van desalojando. Hablando un poco sobre su fisiopatología, que pues realmente no hay tanta información sobre esto, nos habla que pues los cisticercos van a sobrevivir en los órganos donde se alojan durante semanas a meses hasta completar su ciclo vital, ¿no? Es por ello que tienen mecanismos de evasión de la inmunidad del hospedador, y en general, y en la parte de la neurocisticercosis pues también tendrán que pasar la barrera hematoencefálica. Algunos de los mecanismos que se mencionan de evasión de la inmunidad del hospedador es que van a deprimir el sistema inmunicelular, y pues también van a utilizar diferentes mecanismos de mimetismo molecular. Por esta parte, pues los síntomas van a aparecer luego de la muerte del cisticerco o el fallo de los mecanismos de evasión de la inmunidad del hospedador, con una consiguiente reacción inflamatoria. Es por eso también importante que cuando veamos el cuadro clínico y parte del diagnóstico, el cisticerco va a pasar por 4 estadios diferentes respecto a su ciclo vital. En primera instancia se encuentra un estadio vesicular con una mínima inflamación asociada a este cisticerco. Después un estadio vesicular coloidal en donde se encuentra caracterizado por la muerte del parásito, o también una pérdida de la habilidad de controlar la inmunidad del hospedador en este caso. Y después también se encuentra un estadio granular nodular, en donde existe o se caracteriza por el colapso de la cavidad del cisticerco propiamente dicho. Y por último, un estadio calcificado, que pues en las tomografías se va a observar como un nódulo calcificado, así como se menciona. Hablando un poco sobre la epidemiología, importante mencionar que el cerdo actúa o tiene la función de un huésped intermediario, y también tiene un papel pues muy importante. Ya vimos que la ingesta de la carne de cerdo pues va a ser la manera en cómo el ser humano se va a contagiar por estos cisticercos. Y pues también en el libro se mencionaba de su importancia, ya que en diferentes regiones del mundo pues la carne de cerdo es la principal proteína de origen animal y que consume la gente. Y pues sabemos que Yucatán pues no es una excepción, ¿no? La mayoría de la gente se caracteriza por tener este tipo de carne en su dieta. Y pues la prevalencia de la cisticercosis en el hombre va a depender tanto de la frecuencia de la teniasis en el hombre y también de la frecuencia de la enfermedad pues en el cerdo. Hablando un poco más de dónde se encuentra distribuido el parásito de Taenia solium, es que en América Latina principalmente los casos con mayor número de casos va a ser Brasil y México. Y pues también se va a encontrar en otros continentes, principalmente en Asia y África. También el combate nos mencionaba que hay una estimación alrededor de 3 millones de personas que se encuentran infectadas por este parásito alrededor del mundo. Y pues enfocándonos ya al contexto nacional, en México pues la prevalencia de cisticercosis y teniasis ha disminuido en los últimos años. Los datos nos arrojan que, por ejemplo, teniasis, de 3.111 casos que fueron reportados en 1990, ha disminuido notablemente, teniendo que en 2018 nada más se reportaron 185 casos. Y por parte de cisticercosis, de 760 casos reportados en 1998, ha disminuido a 235 casos en 2018.
Y bueno, para establecer un poco sobre su prevalencia, pues es que realmente se dispone de pocos estudios de tipos serológicos para poder determinarla. Y es que hace pues bastantes años, porque era la fecha pues, más actual que se mencionaba en el libro, es que de acuerdo a la encuesta serológica nacional del 87, se analizaron aproximadamente 60.000 sueros en humanos, encontrándose una prevalencia nacional del 1.2% de esta enfermedad, destacándose que pues los estados con mayor prevalencia eran algunos del norte del país y los que se encuentran en el centro. Sobre pues, la epidemiología en cuanto a los casos también, es que la semana más actual reportada pues, es la semana 39. En este caso en Yucatán, pues si vemos en la tabla, pues no hay ningún caso ni en hombres ni en mujeres. Pero pues en el total hay un acumulado de 49 casos en hombres y 54 casos en mujeres. Y pues aquí les traje también el esquema sobre esta gráfica de cómo ha ido pues evolucionando el número de casos a través del tiempo, desde 2015, en donde se presentaron pues 259 casos y realmente el pico pues la parte más alta de esta gráfica se presenta en el 2016, donde se reportaron 281 casos de cisticercosis. Y bueno, pues a partir de ahí ha ido disminuyendo gradualmente hasta llegar a esta semana 39 del año en curso, en donde pues nada más hasta la fecha pues son 103 casos reportados. Y en el caso de Yucatán, nada más se destacan pues en el año 2019, en donde se reportaron 3 casos, y en el 2020 2 casos. Ahora, entrando de lleno con el cuadro clínico, este cuadro clínico se va a ver caracterizado por diferentes criterios, ¿no? Va a depender de la localización, del número de parásitos y de la respuesta inmune del hospedador ante este, adquiriendo diferentes formas de la enfermedad. En este caso podemos clasificarlo pues, en dos grupos, que está la neurocisticercosis inactiva y la neurocisticercosis activa, de la cual van a venir las principales formas. Y pues va a estar dado por el sitio en donde se aloje el cisticerco. Está la forma parenquimatosa, la forma subaracnoidea, intraventricular y espinal. Pues la neurocisticercosis inactiva se va a dar cuando a través de las pruebas pues no va a haber evidencia del parásito, ni viable ni en degeneración. Y pues los estudios de neuroimagen van a demostrar pocos o residuos de una infección previa por este agente y de una respuesta del hospedador. Las formas más frecuentes que se pueden encontrar pues van a ser calcificaciones en el parénquima del encéfalo, y pues algunos pacientes van a tener una infección inactiva y pueden presentar hidrocefalia. Las formas más frecuentes pues tenemos de la neurocisticercosis activa la forma parenquimatosa. Como mencioné, pues la forma más frecuente y se encuentra de un 29 a un 62% de los casos que han sido reportados. En este caso, los quistes del cisticerco se van a localizar en áreas corticales del sistema nervioso central y también se pueden alojar en los ganglios de la base. En este caso, la larva va a estar viva en el interior por bastante tiempo y a lo largo pues, de este lapso el paciente se puede mostrar asintomático. Es a partir de la muerte de la larva que el edema cerebral pues se va como a erupcionar, ¿no? Se va a presentar en el paciente. Es importante mencionar que en todas las formas de la neurocisticercosis activa, la cefalea va a ser un signo común para estas. En el caso de la parenquimatosa también encontramos como manifestación clínica principal la epilepsia en un 50-80% de los casos. Dependiendo también si los quistes se localizan en áreas cerebrales que son de tipo expresivas, se pueden aparecer signos neurológicos focales, en donde se destacan un déficit motor, piramidalismo, ataxia cerebrosa, entre otros. Y también puede haber una infección denominada encefalitis cisticercosa. Esta puede venir por una masiva infestación de cisticercos en el parénquima cerebral y se va a caracterizar por una reacción inflamatoria de tipo intensa, un deterioro del nivel de conciencia, crisis convulsivas, disminución de la agudeza visual, vómitos y papiledema. Y pues es en esta imagen de tomografía axial en la que
podemos apreciar cómo se alojan los cisticercos en el parénquima cerebral. Realmente pues son muy, muy evidentes, ¿no? Otra de las formas pues es la forma subaracnoidea. Es la segunda forma más frecuente, en donde se presenta en un 27 a 56% de los casos. Aquí se va a presentar el otro tipo de forma del cisticerco. Van a ser quistes racemosos pues más grandes en las cisternas supracera, cuadrigémina o en la cisura de Silvio. Se va a presentar una reacción inflamatoria, la cual puede desencadenar fibrosis leptomeningia en las cisternas antes mencionadas, provocando también neuropatías por atrapamiento o hidrocefalia por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Aquí también puede haber un inicio de cuadro de hipertensión intracraneana, tanto por obstrucción o por el tamaño, pues ya vimos que el quiste racemoso es bastante grande y por esto lo puede presentar. También puede haber focalidad neurológica de presentación súbita por fenómenos de vasculitis que van a comprometer al flujo de sangre hacia el cerebro de forma focal y brusca. En esta imagen de resonancia magnética vemos también en las flechas en blanco cómo es que están alojados en las diferentes cisternas los cisticercos. Y las otras dos formas menos frecuentes son la forma intraventricular y la forma espinal. La forma intraventricular se presenta pues de un 10 a un 20% de los pacientes. Aquí se presentan quistes únicos y como su nombre lo indica, pues el quiste va a estar alojado en los ventrículos, aquí en el cuarto ventrículo principalmente, produciendo una obstrucción en el flujo del líquido cefalorraquídeo. Y cuando pues la obstrucción es continua y permanece, pues se produce hidrocefalia. En este caso, si la obstrucción por el quiste es intermitente, pues se va a producir un síndrome denominado de Bruns. En este caso van a haber episodios súbitos de una pérdida de conciencia, van a estar relacionados con movimiento de la cabeza y manifestándose con una clínica de hipertensión intracraneal. Pues aquí en la imagen se puede observar cómo es que el cisticerco, aquí en esta imagen de resonancia magnética, se va a alojar el quiste, igual en esta otra imagen. La forma espinal pues, es la más rara de todas, presentándose hasta en un 1% de los casos. Es resultado de la presencia de los cisticercos en el espacio subaracnoideo de la médula espinal, provocando aracnoiditis y va a aparecer con una clínica de tipo radicular, presentando al paciente dolor y debilidad muscular. Al afectar el parénquima de la médula espinal, puede provocar cuadro de mielitis transversa, caracterizada por alteraciones de tipo motor y sensitiva por debajo de la zona de la lesión. Y hablando un poco sobre ya enfocado al diagnóstico, el diagnóstico se va a sospechar de acuerdo a diferentes criterios que igual vamos a ver en dos diapositivas más adelante, pero se menciona que el hecho de vivir en una zona endémica de teniasis pues ya es sugestivo de que un paciente pueda presentar esta enfermedad. También en la clínica signos de hipertensión intracraneana, alteraciones motoras y mentales, observación pues ya de los datos de la hipertensión intracraneana como mencioné, y a través de la radiografía simple pues calcificaciones de los quistes, así como epilepsia de aparición tardía. En cuanto a los exámenes de laboratorio, pues realmente lo que nos menciona es que el paciente puede presentar eosinofilia en sangre periférica y también realizarse el estudio de líquido cefalorraquídeo, en donde se encuentra pleocitosis, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y la eosinofilia. También se pueden utilizar pruebas de serología para la detección de los antígenos y anticuerpos contra cisticercos. Y pues dos de las que se usan sería la prueba de ELISA y de Western blot, que pues actualmente, igual otro artículo que revisé, la prueba de ELISA ya no está utilizada y se utiliza otra que no puse aquí, pero creo que se denomina ETIRP, creo. Y bueno, igual para los estudios de imagen, el estudio indicado en este caso pues va a ser la tomografía computarizada
del cráneo para poder establecer el diagnóstico de neurocisticercosis. Realmente lo que se va a ver en las imágenes varía dependiendo también de los estadios del cisticerco, y se pueden observar imágenes hipodensas de tipo parenquimatosas con un halo hiperdenso cuando se aplica un medio de contraste. También se van a poder observar imágenes moderadamente hiperdensas e imágenes anulares hiperdensas, como consecuencia también de la fase inflamatoria tisular. Por su parte, la resonancia magnética va a tener un valor importante cuando la tomografía computarizada pues no nos ofrezca imágenes concluyentes. Esto puede ser también cuando los cisticercos se alojan en los ventrículos o cuando existen lesiones en la base del cerebro, en el tallo, en la médula espinal o leptomeningias. Y pues en las imágenes iguales donde observamos, por ejemplo, en esta que vemos aquí a la izquierda, se observa un estadio calcificado de los... Es una tomografía computarizada donde pues, se pueden observar algunos cisticercos de estadio calcificado. Y en la otra pues es una resonancia magnética, igual ya se las había presentado en las diapositivas anteriores. Es donde se encuentran los cisticercos alojados igual en los ventrículos. Y bueno, pues por último, el diagnóstico definitivo se va a efectuar también cuando se logren extraer los cisticercos a través de procedimientos quirúrgicos. Los criterios diagnósticos también que se nos presentan son de diversas partes, ¿no? En este caso hay criterios de tipo absoluto cuando se demuestra por medio de la histología al cisticerco en el cerebro o en la médula espinal, por lesiones quísticas que muestran el escólex en las pruebas de imagen, o por visualización del cisticerco subretiniano a través de un examen de fondo de ojo. Esto para la cisticercosis de tipo ocular. Y también hay criterios diagnósticos mayores en donde las imágenes por tomografía y por resonancia son altamente sugestivas de la enfermedad, donde se podrían mostrar quistes sin el escólex, lesiones que captan pues, por medio de contraste, y también las calcificaciones del parénquimo. Otro criterio de tipo mayor pues van a ser las pruebas inmunológicas positivas por Immunolog, la desaparición de quistes intracraneales y desaparición espontánea de las lesiones, de pequeñas lesiones que se encuentren a través de la aplicación de un medio de contraste por las pruebas de imagen. Criterios de tipo menor van a ser lesiones que sean compatibles en las imágenes por resonancia y por tomografía, que incluyan hidrocefalia, entre otras, ¿no? También, pues de tipo menor van a ser las manifestaciones clínicas sugestivas de la enfermedad, como son las convulsiones, signos de focalización, la hipertensión endocraneal y demencia. La prueba de ELISA positiva en el líquido cefalorraquídeo para anticuerpos o para antígenos también va a ser un criterio de tipo menor. Y la cisticercosis fuera del sistema nervioso central, es decir, no neurocisticercosis, demostrando mediante los estudios histopatológicos en el músculo, en el tejido subcutáneo, y la visualización mediante la cámara anterior del ojo, entre otros. También existe un criterio epidemiológico, ¿no? por evidencia de contacto en la misma familia con un portador de tenia sóleo, o personas que vivan o hayan viajado a zonas que sean endémicas para estas enfermedades, o que la persona tenga un historial de viajes frecuentes a esas zonas endémicas. Y ya para establecer los grados de certeza definitivas está la presencia de un criterio, o sea, que el paciente tenga un criterio absoluto y dos criterios mayores, uno menor y uno epidemiológico. Y la parte probable de la enfermedad pues es que haya una presencia de un criterio mayor y dos menores, o la presencia de un criterio mayor, uno menor y uno epidemiológico, o en tercer punto, la presencia de tres criterios menores más uno epidemiológico. Hablando sobre el diagnóstico diferencial, pues va a haber por la presencia de lesiones de tipo granulomatoso, se podría descartar tuberculosis, toxoplasmosis e infección por citomegalovirus. Y en el caso de que haya lesiones quísticas, bueno, pues se descarta astrocitoma, hidatidosis y un quiste poroencefálico. El tratamiento
va a venir dado se va a basar en dos medicamentos, ¿no? Praziquantel y albendazol. En este caso el praziquantel va a ser un antihelmíntico, el cual va a actuar sobre contracturando y sobre el parálisis de los parásitos al aumentar la permeabilidad de la membrana de calcio, haciendo que pues, los cisticercos mueran. Y la dosis de este medicamento pues, van a ser 50 miligramos por kilo por día por vía oral en al menos 14 días. Y el albendazol también va a ser utilizado, va a ser pues un antihelmíntico del grupo de los benzimidazoles, y lo que va a hacer inhibir la polimeración de la tubulina. La dosis que se prescribe son 15 miligramos por kilogramo por día durante un mes. Y también mencionar que hay algunas excepciones o algunos puntos que se deben tomar en cuenta al prescribir estos medicamentos, y es que el uso del praziquantel puede también exacerbar los síntomas o la sintomatología de tipo neurológica. En otro punto, pues también las cefaleas, las náuseas y las convulsiones que se presentan se van a poder tratar a través del tratamiento sintomático, utilizando analgésicos, antieméticos o anticonvulsivantes. También se prescribe la dexametasona de manera concomitante durante el tratamiento con praziquantel para poder disminuir el proceso inflamatorio. El otro tratamiento va a ser pues el de tipo quirúrgico, ¿no? A través de retirar los cisticercos que se encuentran en el sistema nervioso central, y pues va a ser realmente un tratamiento de segunda elección cuando los fármacos pues no sean efectivos, o también puede ser de primera elección en algunos casos cuando se presente hipertensión intracraniana grave por quistes parenquimatosos, subaracnoideos o intraventriculares de un tamaño muy grande, por quistes que obstruyan la circulación de líquido cefalorraquídeo, por hidrocefalia, ya sea por compresión medular o porque el paciente presente la forma espinal de la enfermedad. Y sobre los factores de riesgo y las medidas de prevención de la enfermedad, pues los factores de riesgo son por consumo, ya vimos, consumo de carne de cerdo no inspeccionada, mal cocida o ingestión en dado caso de carne cruda. Ingestión también de alimentos y agua que sean contaminados por heces humanas y que contengan los huevos de Taenia solium, el hecho de defecar a ras de suelo, y como vimos en la parte epidemiológica, el hecho de convivir con un portador de teniasis en la misma familia son los factores principales para poder tener esta enfermedad o adquirirla. Y pues en su contraparte, las medidas de prevención van a estar dadas por medidas de tipo higiénico-sanitarias, en donde las que ya conocemos como un lavado de manos, un consumo de agua hervida para las personas que vivan en áreas endémicas, evitar el fecalismo a ras del suelo, y en el caso de que se tenga la presencia de Taenia solium en algunas personas, pues es importante que estas se traten y vayan pues con un tratamiento adecuado, ¿no? Y que antes pues sea importante diagnosticarlas a tiempo. Evitar también el consumo de carne de cerdo mal cocida, y también mejorar el control en las áreas de rastros para evitar la aprobación pues de carne que sea infectada, ¿no? Porque en muchos casos a lo mejor se comercializa la carne que está infectada por estos cisticercos, y pues a veces el humano no conoce o no sabe que realmente tienen estos, y pues la consumen. Y también otra que no se menciona, pero que se puede ver en las imágenes, que cuando se preparen los alimentos, estos sean pues debidamente lavados y hervidos. Y por último, el pronóstico de esta enfermedad es que cuando se lleva un tratamiento adecuado, pues realmente la evolución de la neurocisticercosis de tipo intraparenquimatosa va a tener un curso favorable. Consecuentemente, los parásitos van a degenerar y se van a formar calcificaciones residuales de este tipo de los quistes. Por su parte, cuando los parásitos pues, se localizan en el espacio subaracnoideo o en los ventrículos, como se ve en la imagen, la morbimortalidad puede incrementarse, ya sea por el crecimiento del parásito, por sintomatología de tipo de hipertensión intracraniana o por bloqueo del líquido cefalorraquídeo y otras complicaciones, por lo que es importante pues, actuar oportunamente para poder
para que el riesgo no sea mayor y evitar la muerte del paciente. Eso sería todo. Excelente, Nelson. Ya no te interrumpí porque si te interrumpo no terminamos. Nos quedan unos minutos para alguna pregunta o comentario. No, No, entonces la siguiente, ahorita vamos a ver, voy a comentar yo algunas cositas. No necesariamente tiene que ver con el tema. Nelson, tocaste todos los puntos. Me parece excelente tu presentación, muy completa. Así que bueno, ahí está la base para que todos lo vuelvan a leer. La siguiente clase vamos a ver rabia y tétanos. Al 14 y al 15. Rabia. Y voy a compartir. Esto es lo que vamos a ver, rabia y tétanos. Mañana. Aquí donde está material para la clase, que es donde yo pongo material, ¿sí? Donde están los libros. Tengo una carpeta que dice temas. ¿Sí? Aquí hay un artículo de cisticercosis. Es prácticamente lo que nos dijo Nelson, ¿sí? Pero aumentado lo que nos dijo Nelson tiene más, ¿no? Y aquí tengo una presentación. Vale la pena que le echen una mirada, ¿sí? Para reforzar, leer el artículo y echarle una mirada a esto. Ya revisé lo que hicieron de la tarea, está bien. Y si no se dieron cuenta, les digo que aquí donde dice XX, también para que le echen una miradita. Está el artículo de donde tomé el caso clínico. De aquí es el caso clínico que revisamos la clase anterior. Lo fui sustrayendo de aquí, de este artículo, para que vean qué es lo que esta gente hicieron y cómo ellos llegaron al diagnóstico que ciertamente pues le pasó lo mismo que a ustedes, ¿no? Primero pensaron en otras cosas y después concluyeron en que tenía una meningococcemia, ¿no? Con participación del sistema nervioso central y además con artritis séptica. Esto pues ya no se los puse, ¿no? Pero aquí está en la descripción del caso. También la parte donde encuentran datos de inflamación articular, la puncionan y obtienen pus, ¿no? Entonces, para que le echen una miradita y vean y comparen lo que ustedes hicieron con lo que esta gente reporta. Y les recomiendo que lean mucho la discusión porque ahí ponen opiniones, sus opiniones. Entonces, aquí ya después yo le voy a cambiar el título. Le voy a poner meningococcemia. ¿Alguien se dio cuenta que ahí estaba? no, doctor. Ah, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba el acordeón para que bien. Pero bien, me gusta más que lo hagan por su cuenta propia, que se equivoquen, porque sobre las equivocaciones retomamos el camino. Y esas son cosas que de repente marcan y no se olvidan. Y en estos 5 minutos sí les conté que la cisticercosis casi me cuesta la especialidad. ¿Pueden dejar de grabar? Sí, doctor, un momento. Sí se los conté cuando vimos teniasis o no.